poquito después de las escuelitas zapatistas, con la teoría es muy interesante en dos sentidos: los revolucionarios, intelectuales, que ya le íbamos muy bien de nosotros. Un día nos hicimos soldados para que un día desaparezcan los... ¿Qué es el movimiento zapatista? Es un movimiento que inicia en 1924 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este movimiento es encabezado por un grupo de encapuchados muy famosos de este movimiento. Entonces, ¿qué provocó este movimiento? Pues veamos un poco la historia. El 1 de enero de 1994 alcanza su máxima difusión en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esto es un alcance internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de derechos, no solamente de este grupo de pueblos indígenas, sino también de toda aquella persona de escasos recursos. Se crea en 1972 en la selva Lacandona, y esto empieza toda una revolución. Los sublevados comenzaron el levantamiento cubiertos con tapamontañas negros, que son los que más lo caracterizan. Ellos tomaron 7 cabeceras municipales y otras, como en el caso de Ocosingo, por 2 días. Las 7 cabeceras fueron San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Esto provoca que Carlos Salinas de Gortari ofrezca un alto al fuego para poder negociar con ellos. ¿Qué impacto tiene esto en la sociedad? Acompáñenos a verlo. Buenas tardes, mi nombre es Danae García Villalba, junto con mis compañeras Atsuira Leilani Martínez y Alejandra Rodríguez Toscano, aparte de mi compañera Rebeca Cadena Barajas, la cual por motivos personales no nos pudo acompañar hoy. Somos alumnas de la Facultad de Psicología UAM. Nos encontramos con el psicólogo Luis Marín, al cual le realizaremos una entrevista vía Zoom, la cual será grabada sobre su trabajo con el zapatismo, con el tema de la psicología como herramienta social en el movimiento zapatista. Hola a todas. ¿Cuáles podría decir que fueron las corrientes psicológicas que influyeron o que siguen influyendo incluso en la actualidad en el movimiento del zapatismo? Bueno, ahí hay algo muy interesante con respecto a la teoría, ¿no? Poquito, no recuerdo si poquito antes o poquito después de la escuelita zapatista, hubo un encuentro que se llamó el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, en el cual los zapatistas invitaron a varios intelectuales de México y del mundo como a pensar críticamente qué pasa en torno al capitalismo. Un encuentro muy interesante que además se llevó a cabo junto con otro encuentro que era el Comparte y el Conciencias por la Humanidad, ¿no? Donde invitaban a científicos y a artistas para que desde el arte y desde la ciencia nos pusiéramos a pensar qué onda con lo que está pasando en el mundo, qué onda con el capitalismo, qué habría que hacer para frenar esta destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo menciono porque creo que la relación de los zapatistas con la teoría es muy interesante en dos sentidos. Voy a empezar por el pasado del zapatismo. Cómo surge el movimiento zapatista, el cual, cuando ellos narran cómo surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuentan lo siguiente: existía lo que se conocía en ese entonces como el Frente de Liberación Nacional, ¿no? Que era un grupo de guerrilleros armados, citadinos casi todos, porque estaban en Puebla, estaban en Ciudad de México, estaban en Veracruz, que se preparaban militarmente para hacer la guerrilla, así tal cual, ¿no? Chavos como nosotros que un día dijeron, pues vamos a hacer la revolución, pero tenemos que tener entrenamiento militar para esas cosas, ¿no? Entonces tomaron las armas y se empezaron a preparar militarmente. ¿Qué ocurrió? Los descubren uno de los campamentos que se estaba preparando en el Estado de México, asesinan a los compañeros, a la compañera Denis Prieto Stock, por ejemplo, fue una de las mujeres asesinadas en esta
en este descubrimiento de esta base militar que se estaba preparando para la guerrilla, y un grupo de que estaba en el sur decide cambiar su sede porque empezaron a descubrir esos nichos, esos grupos, y deciden irse a Chiapas. Y entonces llegan a la selva lacandona, ¿no? Y llegan a las montañas del sureste mexicano. Y ahí se encuentran con los indígenas. Sí, indígenas que ni al caso, ellos no se estaban preparando para la guerrilla, eran simplemente indígenas que vivían ahí, ¿no? Y entonces este grupo armado de revolucionarios intelectuales que había leído a Marx, ¿no? Que tenía toda la teoría acá revolucionaria de Lenin, ¿no? De Mao Zedong, etcétera, se encuentra con la realidad de México, con la realidad de gente indígena que no tenía ni para comer, ¿no? Que no tenía nada, absolutamente nada. Y entonces lo que hacen es quedarse a vivir en sus comunidades. Y ellos lo narran de una manera muy bonita. Decían, teníamos dos sopas. O les enseñábamos el camino que nosotros creíamos que era el camino, es decir, el marxismo, el leninismo, el maoísmo, etcétera, el stalinismo, y les decíamos, emancípense compañeros, tomen las armas, o los aprendimos a escuchar. Y entonces ellos abandonaron toda la teoría marxista, vamos, que era como el bagaje teórico-cultural que traían. Y no es que esté mal el marxismo, simplemente que conectaron con otra realidad. Pues era gente que no hablaba ni español, vamos, ¿no? Que hablaba tzotzil, celtal, chol, tojolabal, soque o mame. ¿Qué le vas a estar hablando de Carlos Marx a un indígena? ¿No? ¿Qué le vas a estar hablando de Mao Zedong o de Lenin, ¿no? O sea, estaban en otro canal. Y lo que pasó fue que aprendieron esos modos de vida, esa lengua, esos dolores, etcétera. Y desde ahí surgió algo muy lindo, porque sí traían esta teoría, pero se encuentran con la realidad y se crea algo nuevo. Pero yo no podría decir que el zapatismo se fundamenta en una teoría en particular. Tienen algo muy bonito, un concepto muy bonito que es la metateoría, ¿no? Que es decir, ni teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. Usted menciona, se podría decir que hubo un suceso que, pues, más bien un suceso que detonara la permanencia del zapatismo y que ahora se haya vuelto un estilo de vida, porque pues ellos han permanecido por mucho tiempo. Pero bueno, cuando los zapatistas narran por qué se levantan en armas, decían es que estábamos cansados de que nos cerraran todas las puertas. No nos veían, no nos escuchaban, no existían. Entonces ellos dijeron, nos hartamos de eso y nos levantamos en armas, ¿no? Como para decirles al mundo, aquí estamos, ¿no? No se olviden de nosotros. Un día nos hicimos soldados para que un día desaparezcan los soldados. Un día decidimos tomar las armas para que un día ya no haya. Dedicaron a construir escuelas autónomas, clínicas autónomas, bancos autónomos, que se dedicaron a organizarse de otra manera. ¿Cómo abordan las nuevas generaciones este movimiento? Va a ser diferente para los que lo viven desde adentro a quienes lo vivimos de fuera. Porque para las nuevas generaciones de zapatistas, los niños, los que eran niños, por ejemplo, en el levantamiento armado, o los que son niños ahora, ya van a crecer con otra educación, con una visión del mundo distinta, con una educación distinta, con acceso a muchas cosas distintas, pero algo que en lo que los educan mucho es en la memoria histórica, ¿no? En no olvidar nunca, pues, el levantamiento armado. Y en cambio, para los que lo vivimos desde afuera, pues puede que muchos lo olviden y puede que muchos, quienes nos adherimos al zapatismo, intentemos no olvidar. ¿Qué impacta a nivel emocional o cómo se conecta esta parte emocional con la lucha? Pues yo creo que es un componente sumamente importante. Yo creo que la lucha ni siquiera se hubiera llevado a cabo si no es porque hubiera un componente emocional que tiene que ver, pues, primero con la desesperación, el coraje, el enojo y después con la alegría, ¿no? Ellos lo dicen muy bonito en la cuarta declaración de la selva lacandona, ¿no? Para nosotros la alegre rebeldía. Y ellos lo ponen así, ¿no? Somos rebeldes, pero somos alegres. Entonces creo que hay un componente emocional definitivamente. Tanto para quienes nos adherimos, que a lo mejor tiene un componente medio nostálgico de la revolución, etcétera, pero también de la esperanza de otro mundo posible, ¿no? Y de la... Okay. ¿Cuál era el significado de cubrirse, pues, el rostro o la cara? Esa es una pregunta muy bonita y una respuesta muy bonita. Hay un comunicado, no es una declaración, es un comunicado del subcomandante insurgente Marcos, donde él cuenta, ¿no? Hacia el final del comunicado y dice, y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran nos tapamos el rostro, para que nos nombraran nos negamos el nombre,
apostamos el presente para tener futuro y para vivir morimos, ¿no? Y entonces lo que ellos dicen es que antes de que se cubrieran el rostro nadie los volteaba a ver. Nadie los veía. Y de pronto se cubren el rostro y ahora sí, ¿quién está detrás del rostro? Son terroristas, son no sé qué, ¿no? Y juega un papel muy importante el pasamontañas, porque justamente yo creo que la metáfora más importante de los zapatistas, una de las metáforas más importantes del zapatismo es esa. El cómo es que influyó también de manera psicológica todo este movimiento en la sociedad actual, en el hoy. En la sociedad. Ok, creo que mi respuesta va a ir por dos vertientes. Uno, me tocó estar en su lugar, me tocó ser estudiante y estudiar psicología también, ¿no? Y entonces creo que está este pequeño empecinamiento como en querer encontrar psicología en todos lados, ¿no? O sea, como explica la teoría psicológica del café, ¿no? O explica ¿no? Porque decía un amigo que más bien es filósofo, se puede hacer filosofía de cualquier cosa, ¿no? La filosofía de los audífonos, la filosofía del reloj, ¿no? Sí se puede hacer filosofía de casi cualquier cosa. Con la psicología pasa algo muy similar. En efecto, está en todos lados. Sí, creo que está en todos lados, sí creo que forma parte de nuestras vidas. Sin embargo, no creo que vayamos por la vida, tanto como psicólogos como personas comunes, buscándole ese sentido. No sé si me explico, ¿no? Como de, claro, esto es así porque la tal teoría psicológica la explica, ¿no? Sino más bien creo que la realidad... A ver, lo voy a decir así. Alguna vez le dijo Raúl Sibeki de esta manera, respecto al feminismo, ¿no? Decía Raúl Sibeki, no es que las mujeres primero leyeron a Simone de Beauvoir y después se hicieron feministas, ¿no? Al contrario, la mayoría de las mujeres que se adhieren al movimiento feminista es porque han tenido una serie de vivencias que han vivido en carne propia, de sufrimiento, de despojo, de humillación, de violencia, etcétera, y hasta después se topan con una teoría que les ayuda a explicar esas cosas. Pero no es que la teoría anteceda a la práctica o a la experiencia, ¿no? Con la psicología creo que pasa lo mismo, ¿no? No es que haya una teoría psicológica que explique lo que está pasando con el zapatismo o que explique lo que está pasando en la sociedad. Más bien creo que pasan los fenómenos sociales, los fenómenos humanos, y ya en retroactivo ya podemos explicarlo desde una teoría psicológica. Bueno, como pudimos observar a través de la entrevista con nuestro querido psicólogo, llegamos a la conclusión de que este fue un gran movimiento que hasta la fecha sigue existiendo, a favor de los indígenas y de toda aquella persona de escasos recursos. Este movimiento no se acaba, y la idea social desde la psicología es ver que donde empieza uno, continúa un movimiento constantemente en modificación de nuestro ambiente social. Siempre lucharemos por esto, por la equidad y por la igualdad. Eso fue todo por hoy y nos pueden acompañar después en un siguiente capítulo.